días, mi nombre es Diana Valentina Suárez Figueroa, estudiante activa del programa de Diseño Industrial. En esta ocasión les voy a presentar mi trabajo de grado que lleva por nombre Línea de Mobiliario Multifuncional Home Assure para el área sala-comedor de las viviendas de interés social Bonaire del sector urbano Prados del Este de la ciudad de Cúcuta. Bonavento Parque Residencial es un proyecto que incluye viviendas de interés social. Este se encuentra ubicado en el sector de Prados del Este, quien cuenta con alrededor de 1040 unidades residenciales divididas en 4 grandes conjuntos cerrados denominados etapas. La etapa 1 es Bonaire, la etapa 2 Ventus, etapa 3 Brisas y etapa 4 Barlovento. Bonaire Apartamentos hace parte de este parque residencial, donde se constituye por 10 torres de 8 pisos cada una y se asignan 4 apartamentos por piso, dando un total de 320 unidades de vivienda, 182 parqueaderos comunales para carro, 167 parqueaderos comunales para moto, con 980 metros lineales de rutas, 12.700 metros cuadrados de zonas verdes y 6.000 para vías externas. Bonaire Apartamento, siendo un ejemplo de viviendas de interés social, cuenta con 2 tipos de apartamentos, el tipo A y el tipo B, donde cada uno de ellos cuentan con un área de construcción específica. Para el tipo de apartamento A, tiene un área de construcción de 52.94 metros cuadrados, las cuales tiene las siguientes características. Para el área sala-comedor, cuenta con unas dimensiones de 2 por 3.5 metros cuadrados, para la sala de estudio con 1.5 por 1.5 metros cuadrados, para la zona de la cocina cuenta con una dimensión de 2 por 1.5 metros, para el lugar de patio de ropas tiene un área de 1.5 por 1.2 metros y para el área de habitaciones son 3 diferentes, donde la primera es de 3.2 metros, la segunda de 3.5 metros y la habitación principal de 4 por 3 metros cuadrados. Los apartamentos tipo B tienen un área de construcción de 45.94 metros cuadrados y cuentan con las siguientes áreas y sus respectivas dimensiones. Para el sala-comedor se cuenta con una dimensión de 3 por 2.5 metros. Para la zona de la cocina se cuenta con una dimensión de 2 por 1.5 metros. El área del patio de ropas cuenta con una dimensión de 1.5 por 1.2 metros y finalmente el espacio de las 3 habitaciones cuentan con las siguientes características, donde la primera es de 3.2 metros, la segunda de 3.5 por 3 metros y la tercera, que es la principal, es de 3.8 por 3 metros cuadrados. Cada una de las áreas de la vivienda se frecuenta de manera diferente, donde siendo el baño el de menor frecuencia de uso con 1 o 2 horas de uso, las habitaciones entre 1 y 1.5 horas de frecuencia de uso en el día, la habitación principal entre 1 y 2.5 horas en el día, para el área de la cocina entre 3 y 3.5 horas, siendo el área de sala-comedor la de más frecuente uso, que es de 3 horas en adelante. De lo anterior podemos comprender que el área sala-comedor es el más usado diariamente, donde se ejercen diferentes actividades en simultaneidad. Dichas actividades son alimentación, esto se refiere a desayunar, almorzar y cenar, las actividades académicas o laborales entre los padres y los hijos y las actividades de integración social, familiar o visitas. Las actividades anteriormente mencionadas son las de alimentación, que corresponde a lo que es desayuno, almuerzo y cena. Esta actividad se realiza en el área comedor.
La actividad de integración social, familiar o visitas corresponde a lo que es compartir en familia, ver televisión, realizar charlas familiares y recibimiento de visitas. Esta actividad o estas actividades se realizan en los dos espacios, tanto sala como de comedor. Las actividades académicas y laborales corresponden al tipo de tareas y compromiso escolar realizadas tanto por los hijos del hogar, por los padres o los jefes del hogar. Estas actividades se realizan en la zona del comedor. Mencionando lo anterior, podemos encontrar en estas actividades unas problemáticas. Para el área del comedor donde se realiza la alimentación, suele estar constituida por las actividades de alimentación, estudio y compromisos laborales. Este mobiliario implementado en esta área normalmente es un comedor de 4 puestos que no se utiliza de una forma adecuada debido a que tienen que ponerlo contra la pared. Esto los obliga a perder un lugar en el espacio y pues como normalmente en estas familias, en este núcleo familiar es de más de 4 personas, pues los obliga a ubicarlos en otro lugar, ya sea en la sala o en otro espacio donde puedan ejercer esta actividad de alimentación. En integración social o familiar se desarrolla en lo que es los dos espacios, tanto sala como comedor. Pero estos espacios, pues al momento de ejecutar estas actividades o desarrollarlas, se ven reducidos ya que involucra parte de los dos mobiliarios. Hay que hacer acomodación de ellos para un pues, posible correcto desarrollo de las actividades. Esto me genera un espacio, reducir el espacio tanto de circulación como de las áreas y pues me ocasiona una problemática. Para las actividades académicas no existe un espacio específico proporcionado y pues deben realizarlo en el comedor o en la sala o en ocasiones en las habitaciones, según corresponda. La sala suele estar constituida por un solo sofá de hasta 3 puestos, un puff auxiliar y una zona de centro, lo que este mobiliario pues dificulta ubicar lo que es la gente. En el área de la sala también encontramos en algunas ocasiones un televisor donde se atienden las visitas y se pasa el momento o tiempo de ocio. Al momento de atender las visitas, la cantidad de asientos es insuficiente, ya que pues no me permite una acomodación óptima de las personas que se involucran en estas actividades, que son hasta 8 personas, mientras que el mobiliario me permite la acomodación de alrededor 4 personas, contando con las sillas del comedor me aumenta a 7 personas, pero en un espacio muy reducido. Debido a que el espacio es reducido, pues generalmente no me presenta unas superficies de apoyo para compartir los alimentos o bebidas en el momento de las visitas o la integración familiar. Generalmente pues lo ponen sobre el piso o en ocasiones utilizan la mesa del comedor que se encuentra pues retirada de la zona. El comedor en algunas viviendas, como mencionaba anteriormente, no se utiliza en su totalidad, debido a que pues se pierde el puesto y al ubicar a la gente en el espacio, pues queda como incompleto. Para la frecuencia de uso de alimentación es de 3 veces al día, lo que significa un total aproximado de 1h30. En estas actividades se representa una alta demanda de circulación en este momento. La frecuencia de uso para las actividades académicas es de alrededor 2 veces al día,
lo que lleva un total de tiempo aproximado de 4 horas en total. La actividad académica es la que ocupa el mayor tiempo del espacio en el comedor o en la sala donde se desarrolle. Estos dos cuadros corresponden a lo anteriormente mencionado. El análisis del núcleo familiar de los miembros de estos apartamentos reúnen unas características similares, quienes son los usuarios directos que comprenden una edad entre los 8 y los 85 años de edad, que se describen de la siguiente manera. Piensa y sienten, normalmente todos los miembros de la familia, pues algunos estudian, trabajan, los jefes del hogar o los padres organizan su dinero, se preocupan por la alimentación, organizan su tiempo y consideran importante lo que es su familia y amigos. ¿Qué ven? Normalmente comparten con su familia, amigos, su entorno como su trabajo y su casa, programas educativos, de entretenimientos, noticias e información. Dicen y hacen, los padres o jefes del hogar ahorran, todos los miembros de la familia procuran tener hábitos saludables, les gusta disfrutar en familia y amigos e invierten en su casa. Escuchan, reciben apoyo y cariño por parte de sus amigos o los del núcleo familiar, escuchan los comentarios de sus familias, recomendaciones y consejos. Estos son quienes son los que se involucran en lo que es el núcleo familiar de estas viviendas. El núcleo familiar tiene unas características en necesidades. Ellos necesitan realizar las actividades de alimentación, académicas, laborales, de integración social o familiar, generando un beneficio que es el aprovechamiento de todo el espacio y los componentes del producto del mobiliario, donde se pueda acomodar tanto a los usuarios en cada área, y una oportunidad que es lo que se genera en este proyecto, que es la creación de un nuevo producto. En cuanto a la definición del problema, para el desarrollo investigativo de este proyecto fue necesario identificar la situación en forma y conocer la percepción tanto de los habitantes de la vivienda y del núcleo familiar. Al visitar algunos de estos apartamentos del proyecto Bonaire y entrevistar a 6 personas, a 6 viviendas en las cuales contábamos con 10 personas de diferentes familias, ellos expresaron unas inconformidades que les generaba en ocasiones el mobiliario que usan en la zona de sala-comedor, siendo este el espacio mayormente frecuentado y donde pasan la mayor parte del día. Siendo el mobiliario inadecuado en este espacio, les genera una incomodidad tanto en su uso como en realizar las actividades. También el reacomodar o mover los elementos es una incomodidad para ellos. Genera un espacio de circulación pequeños cuando reacomodan los elementos, y esto genera que no solamente el espacio de circulación se disminuya, sino también el espacio general del área sala-comedor. Entendiendo esto, se formula la pregunta de la investigación, que sería cómo facilitar el desarrollo de las actividades en el área comedor de las viviendas de interés social Bonaire del sector urbano Prados del Este de la ciudad de Cúcuta. Como objetivo general se tiene el facilitar el desarrollo de las actividades en el área comedor de las viviendas de interés social Bonaire del sector urbano de Prados del Este de la ciudad de Cúcuta. Objetivos específicos es el primero, disminuir la incomodidad en el desarrollo de las actividades del área sala-comedor de la vivienda, aumentar el espacio de circulación en el área de sala-comedor de la vivienda y facilitar el cambio de las actividades que se desarrollan en el área sala-comedor de la vivienda.
Para el desarrollo de este proyecto se tuvo en cuenta una metodología de investigación, que es la metodología de la investigación de Hernández Sampieri. Esta cuenta con unas fases, la cual la primera es la hipótesis, donde se genera la formulación del problema. La segunda, donde es la elección de factores. Allí se eligen los factores que se van a implementar dentro de la investigación. Como tercera fase, selección de las variables. Allí se realiza la experimentación de criterios que tienen que ver en toda la fase experimental y de desarrollo del proyecto. Y como cuarta fase, análisis de datos. Allí se analizan tanto los datos cualitativos como cuantitativos para dar o generar unos resultados y unas conclusiones. Se tuvo en cuenta el enfoque de tipo investigación exploratoria. Este presenta un enfoque mixto, el cual se puede identificar los objetivos de este proyecto y sus mejoras. Para esto es necesario el uso de herramientas de averiguación o exploratorias, como lo son las entrevistas, estudio de documentos y su respectiva observación. Como resultado de estas herramientas, los datos tanto cualitativos como cuantitativos se dan ya sea por la exploración o la implementación, la experimentación de datos precisos, y así conseguir una coherencia entre los alcances obtenidos y los objetivos formularios con resultados medibles. Para el desarrollo de toda la parte de diseño se utilizó el método sistemático para diseñadores de Brusarche, que cuenta con unas fases operativas y de desarrollo. Estas fases se dividen en 5, donde la primera es la obtención de datos relevantes. Allí se preparan lo que son las especificaciones y la retroalimentación de la información. La segunda es el análisis y síntesis de los datos. Allí se preparan las propuestas de diseño. En la tercera es el desarrollo del prototipo de producto, es toda la puesta en ejecución o la puesta en marcha del diseño. En la cuarta es preparar y ejecutar estudios y pruebas. Allí se experimenta y se comprueba la validez del diseño. Y finalmente la preparación de documentos, que es lo que soporta la ejecución de los objetivos planteados. A raíz de los objetivos específicos planteados, con base en el objetivo general, se realiza una definición conceptual de cada uno de ellos, siendo el objetivo general facilitar el desarrollo de las actividades en el área sala-comedor de las viviendas de interés social Bonaire del sector urbano de Prados del Este de la ciudad de Cúcuta, siendo el objetivo específico disminuir la incomodidad en el desarrollo de las actividades del área sala-comedor de la vivienda. Esto me da como resultado aumentar la conveniencia del mobiliario involucrado, mejorar su utilidad, darle bienestar al usuario y satisfacción, y una buena disposición tanto del espacio como del mobiliario involucrado. Como objetivo específico 2 es aumentar el espacio de circulación en el área de sala-comedor de la vivienda, dando como resultado una optimización del espacio que llega gracias al mueble multifuncional o al mobiliario multifuncional, que debe tener características de plegabilidad, que sea extensible y que sea versátil a la hora de usar en las diferentes actividades. Y como objetivo número 3, objetivo específico número 3, sería facilitar el cambio de las actividades que se desarrollan en el área sala-comedor de la vivienda. Esto me da como solución o como resultado proveer una dinamización tanto en la ejecución de las actividades como en el papel que juega el desarrollo del mobiliario involucrado en estas actividades. Este mobiliario me debe habilitar el desarrollo de las actividades, la variación en su cambio, ya sea de manera precisa, debido a que las actividades se realizan de manera simultánea, y que la transición de estas actividades pues me sea de una manera fácil y concreta. Esto me mejora
todo lo que es la realización de las actividades y el cambio de ellas mismas. Para el desarrollo del diseño se tuvo en cuenta el concepto de diseño o se realizó un mood board donde su idea principal es proyectar imágenes y palabras claves que aporten ideas para inspirar a la creatividad de la bocetación y las alternativas. Como elemento de inspiración se tuvo en cuenta las tendencias minimalistas, moderno e industrial. Además de esto, se tendrían en cuenta los conceptos de multifunción en la composición del diseño, que sean colores de estas tendencias, la paleta de estas tendencias, que se llegue a generar algo natural dentro del espacio, como lo es los materiales, la madera, que tengan las superficies lisas debido a que las actividades que se realizan lo demandan, que tengan una multifunción y que en su mayoría las formas sean geométricas. Para el desarrollo de las alternativas y los bocetos se debieron tener en cuenta unos requerimientos y determinantes para la ejecución de estos mismos. En cuanto a requerimientos de uso, se tuvo en cuenta o se debió considerar lo que es la practicidad, que el elemento llegue a tener una multifuncionalidad, ya que se utilizan estos mobiliarios para diferentes actividades en simultaneidad. También la conveniencia, que debe usarse de acuerdo a las actividades a realizar, que son actividades académicas, sociales y familiares, y actividades de alimentación. Se debe también contemplar lo que es la seguridad, se debe tener en cuenta que se disminuyan los riesgos a los que están expuestos los usuarios de estos elementos, evitar pinchazos, machucones o cortaduras al ejecutar las actividades o al mover los mecanismos que involucran el mobiliario. Tener en cuenta el mantenimiento, que las superficies sean lisas, de fácil limpieza, la reparación, que podamos tener la posibilidad de cambio de piezas debido a su uso o que ya cumplan su etapa. La manipulación debe ser adecuada a la dimensión del mobiliario porque no solo es un tipo de usuario, sino es un núcleo familiar de diversas edades. La antropometría se tienen en cuenta las medidas de la población colombiana entre el rango de edades mencionadas. La ergonomía se consideran el peso y la altura máxima, también el ancho de estos elementos. La percepción, que sea de fácil comprensión su uso y el despliegue de cada uno de los elementos que están involucrados y que su transportación sea fácil, un fácil traslado en el mismo área. Para los requerimientos y determinantes de función se tienen en cuenta los mecanismos, debe tener sistemas de extensión y comprensión, de despliegue y de movilidad. Para la confiabilidad debe permitir un apoyo de cierto peso del usuario en el momento de su uso. Esto me debe generar una seguridad al momento de usarlo. Debe ser versátil, ya que se realizan diferentes actividades en este producto. Resistente, debe resistir no solamente a cada usuario, sino también a las actividades al cual va a estar expuestos. Sus acabados deben ser de textura lisa y brillante. Para lo que es los requerimientos estructurales se tienen en cuenta las uniones, tanto temporales como permanentes, esto es ensambles y en el uso de los componentes. Centro de gravedad, debe tenerse en cuenta el eje vertical y horizontal del centro del producto. Y
interoperabilidad debe contemplarse también, ya se debe tener en cuenta tanto la estructura externa como los componentes internos del producto. Para los requerimientos técnicos productivos se tienen en cuenta diferentes requerimientos, lo que es el bien de capital, con qué se producirá, con qué maquinaria, la mano de obra, que debe ser con operarios técnicos en mobiliarios y metalmecánicos, su modo de producción, que va a ser de modo semiautomático o mecánico, donde se implementarán maquinaria de corte de acuerdo a cada material y diferente maquinaria dependiendo de su proceso. Se tienen en cuenta también la prefabricación, que es lo que es insumos y mecanismos que ya existen en el mercado, la línea de producción, que es los procesos de transformación lineal, materias primas, serán usados pues lo que es madera, MDF y elementos metálicos. Proceso productivo, el embalaje, también tenerse en cuenta para este tipo de producto, y el costo de producción. En cuanto a los requerimientos económicos o de mercado, se tiene en cuenta lo que es la demanda, que es la cantidad del producto solicitado en un mes, se hará sobre pedido dependiendo del cliente que lo necesite. La oferta, la cantidad de productos producidos, que como lo mencioné antes, se hará sobre pedido. El precio, que no debe oscilar mayor de 2.500.000 ni ser menor a 1.200.000 el valor al público. El porcentaje de ganancia del producto, de cada uno de los productos. Se tiene en cuenta los medios de distribución, ya que es una empresa local y el cliente también, entonces se hace de una manera directa por transporte terrestre. Los canales de distribución, que es circuito corto directo, directamente productor-cliente. Los centros de distribución, se distribuye desde el lugar de producción hacia el cliente. La preferencia, los elementos de diferentes funciones y dimensiones acordes al tipo de lugar en el cual va a estar ubicado. El ciclo de vida de cada uno de los materiales e insumos y mecanismos, que tiene una duración alrededor de 10 años con su correcto uso y mantenimiento. Y de competencia, los productores de tipo de mobiliario multifuncional y adaptable para este tipo de viviendas. Para los requerimientos y determinantes formales se tuvieron en cuenta lo que es el estilo, que se tomará en cuenta la tendencia minimalista, moderno e industrial y los conceptos de multifunción. En unidad, pues cada uno de los productos debe tener una relación entre sí. Interés, se tomará en cuenta el uso de los elementos diferenciadores con su variación y su fácil uso. El equilibrio, que va a ser de manera simétrica en su estructura y composición. Y superficie, se tendrá en cuenta las aplicaciones de las tendencias. Obedecerá no solo a la paleta de colores, sino también a las texturas y acabados propuestas por estas tendencias. Finalmente, los requerimientos de identificación, tener en cuenta lo que es la impresión, donde se van a ubicar las etiquetas de impresión y serigrafías del lenguaje de uso y la simbología. Debe ser visible la ubicación de estos elementos. Y como requerimientos legales se toma en cuenta la normativa aplicada tanto para los insumos como para las normas ambientales, que es en la selección de acabados de los materiales y la selección de las materias primas e insumos. El método de creatividad, se usó la herramienta de brainstorming o lluvia de ideas, que se caracteriza por la espontaneidad y libre
y continuo flujo de opiniones. Esta trata de planear claramente el objetivo a través de la lluvia de ideas. Una de sus grandes ventajas es que al hacer la información visual se aumenta la creatividad y las posibilidades de mejorar y memorizar cualquier dato relevante. Esta herramienta utilizada me permite generar y expresar ideas rápidamente y evaluar y proyectar las mejores opciones en el diseño. Las palabras claves que se tuvieron en cuenta es organizar, que sea versátil, que se pueda desplegar, que sea transformable, que se adapte tanto a las superficies como al espacio, que sea multifuncional, que se aproveche cada uno de los elementos que la constituyen y también el espacio, y que sea modular. En el desarrollo de lo que fueron los requerimientos que se tuvieron en cuenta en la bocetación, podemos contemplar en el primer boceto, siendo este una mesa de escritorio con compartimientos para almacenamiento, donde permite guardar lo que es el televisor de la sala, y este cuenta con un brazo hidráulico que al bajarse la superficie me sirve de escritorio. El boceto número 2 es un sofá de 3 puestos con 2 sillas auxiliares a los lados. Estas me permiten ser guardadas en el momento que no se estén usando, y para el uso pues se desprenden de los laterales del sofá. El tercer boceto es una mesa extensible que cuenta con 2 brazos que se despliegan en sus laterales, donde me permite que la superficie sea extendida y tener 2 puestos adicionales en el comedor. El boceto número 4 es una mesa elevable que su superficie se eleva permitiendo almacenar en el interior el material usado en las actividades académicas o laborales mientras realizan otra actividad, como lo puede ser de alimentación. El boceto número 5 es un sofá de 3 puestos con 2 sillas auxiliares en sus costados que me permiten ser guardadas cuando no esté en uso y separadas para su uso. Este también tiene una característica en su mesa de centro que me permite ser elevada para el momento del uso, ya sea para el uso laboral de las actividades laborales o académicas, y almacenar lo que no se esté usando en el momento de elevar la mesa. El boceto número 5 es un sofá de 3 puestos que cuenta con 3 puffs auxiliares que se ubican en la parte debajo del asiento, que me permiten ser guardadas cuando no se está en uso y liberar parte del espacio. El boceto número 7 es una mesa y unas sillas de comedor, donde las sillas me permiten inclinarse para ser guardadas totalmente debajo del comedor en el momento del no uso, y esto pues me genera un espacio libre de circulación. Y finalmente el boceto número 8 es una mesa extensible que me permite ser girada a unos 90 grados para obtener 2 puestos adicionales. La parte que se extiende encaja con la superficie de la mesa y pues sus patas auxiliares. Después de generar la bocetación, se generaron unas alternativas con estos elementos, donde la primera es una mesa extensible que me permite duplicar en superficie útil sin perder su rigidez. Esta está caracterizada por tener 2 laterales que al abrirse pasan a ser los 2 extremos de la mesa. Las sillas permiten un encaje una entre la otra. El sofá me permite desplegar de los laterales 2 sillas auxiliares para ser usadas dentro del espacio en el momento en el que se necesite. Y cuando no se esté usando, pues se guardan en los laterales y son los apoyabrazos del sofá. La mesa de centro me permite hacer una elevación de su superficie para ser utilizada en las diferentes actividades, tanto de estudio o laboral. La segunda alternativa es un comedor con una silla
que me permiten doblarse internamente el espaldar para que encaje en el interior de la mesa y liberar espacio para circular libremente. El sofá me permite desplegar 3 puffs auxiliares que están debajo del asiento en el momento que necesite hacer uso de ellos. La mesa de centro me permite una elevación de la superficie para ser usada en las diferentes actividades académicas o laborales. La tercera alternativa es un sofá que me permite desplegar 2 sillas auxiliares de los laterales que en el momento en que estén guardadas en el sofá son los apoyabrazos y en el momento en que se despliegan es el espaldar de las sillas auxiliares. La mesa de centro me permite una elevación de la superficie para ser utilizada en las actividades tanto laborales como académicas y permitir almacenar los elementos que estaban en la superficie. Y una mesa extensible que me permite duplicar la superficie útil en el centro sin perder su rigidez. Finalmente, las sillas me permiten un encaje una entre la otra para liberar espacio en el momento en el que no se estén usando. La alternativa número 4 es un sofá que me permite desplegarse de manera individual en 3 partes o 3 asientos para ser utilizadas dentro del espacio en el momento en el que se necesite. La mesa de centro me permite una elevación para ser usada en las diferentes actividades tanto académicas como laborales. La mesa extensible de comedor me permite duplicar la superficie en los extremos, no pierde su rigidez ya que tiene sus 2 patas auxiliares adicionales. Las sillas me permiten un encaje una entre otra. Y finalmente la alternativa número 5 es un sofá que me permite desplegar sus laterales formando 5 puestos cuando está de manera abierta o cuando está de manera cerrada 3 puestos y sus apoyabrazos me sirven de soporte como mesa para las actividades tanto académicas como laborales, hacer apoyo de los elementos que involucran estas actividades. La mesa del comedor extensible me permite duplicar la superficie, siendo útil en un extremo y no pierde su rigidez al extenderse, ya que cuenta con las 2 patas adicionales como soportes. Y finalmente las sillas me permiten encaje una entre otra. Sería una estructura y un puff dentro de ella. Se tuvo en cuenta una evaluación que se generó a través de los requerimientos al generar los bocetos y las alternativas, y cada una de ellas tiene un peso en específico en importancia, generando un total de 3.520 la alternativa número 3, quien fue la que cumplió a cabalidad con lo que fueron requerimientos y determinantes que exigían el diseño. Esta alternativa tuvo una evolución debido a que en el interior de la estructura del sofá se perdía espacio, entonces lo que se involucró fue un puff en su interior para reacomodar en el momento de actividades sociales, actividades académicas o de visitas. También en los laterales de las sillas auxiliares, lo que es el respaldo o el espaldar, cuando están abiertas se alarga un poco más y el mecanismo de abertura de la mesa se mejoró, de la mesa del comedor, debido a que la anterior alternativa tenía un quiebre, y pues esto me generaba en que en el momento de las actividades de alimentación podría quedar el vaso o el líquido en ese extremo y podría ser regado. Entonces lo que se generó fue un mecanismo extensible y que la superficie estuviese guardada cuando no se estuviera usando en la parte
interior de la mesa. Las sillas mantuvieron su diseño, que es encajar una dentro de la otra en el momento en el que no se esté usando alguna de ellas. Esta es la propuesta final con su despiece de cada uno de los elementos, la mesa con su mecanismo de extensión que me permite que en el momento en el que esté cerrada pues me genere únicamente 4 puestos y cuando esté abierta pues me genere 2 puestos más en estos laterales. La silla, que pues se puede evidenciar cuando está cerrada o cuando están las dos unidas, no me genera más uso del espacio, y ya cuando pues voy a hacer uso, lo que hago es sacarla dentro de la otra e ubicarla en el espacio que la necesite. El sofá, que está constituido por la base del sofá, la superficie del sofá, que son 3 puestos con su espaldar. En el momento en que necesite sillas auxiliares, lo que hago es sacarlas de los laterales y ubicarlas donde las necesite. Igualmente hacer uso del puff en el momento en que lo necesite. Lo que es la mesa de centro tiene un mecanismo que me permite elevar la superficie en 2 partes para hacer uso en las actividades, ya sean académicas o laborales, de la superficie. Esta sería una manera en la cual está ubicada estos 2 elementos, tanto el sofá como la mesa de centro. De esta manera se ve el comedor en su totalidad guardado, que me genera solo el uso de 4 puestos, y las sillas también están pues guardadas una dentro de la otra para que no me genere uso del espacio para circulación. La relación con el usuario, cómo estaría compuesto si solo lo estoy usando con 4 puestos, y cómo se vería si lo estoy usando ya con los 6 puestos extendidos, ya sea para alimentación o en el momento de actividades de integración. La relación con el usuario en la sala, donde me permite extender las 2 sillas auxiliares laterales y me permite la ubicación de dos personas más dentro del espacio y una tercera en el puff que está en el centro del sofá. Una vista de cómo se vería cuando hay más actores dentro del espacio, tanto visita como amigos o familiares. Se tuvo en cuenta unas medidas específicas de estos usuarios, de estas personas dentro del núcleo familiar, con sus medidas antropométricas, el percentil que más se acercaba a ellos, las medidas en centímetros, bueno, el sexo, que es lo que me define el tipo de percentil, y medidas, la medida del mueble a tener en cuenta o el mobiliario, y otras características que tienen diferentes medidas. Y se analiza el análisis ergonómico de los elementos involucrados. Para la mesa del comedor se encuentra a una altura de 80 centímetros del piso y la silla a unos 40 centímetros. Según la postura para el uso del comedor, se tiene un ángulo de flexión del tronco de 4 grados. El uso del computador o elementos que involucran las actividades académicas y laborales, en la superficie del comedor se debe flexionar el cuello. Teniendo en cuenta esta flexión, se obtiene un ángulo de 21 grados.
Para optar por una posición sedante se tiene un ángulo de 30 grados según la medición de flexión del tronco. La superficie de la mesa de centro está a 24 centímetros sobre el nivel del piso y cuenta con una elevación por mecanismo. Para hacer uso de la parte elevada de la mesa se obtiene una flexión de cuello de 28 grados. Los materiales involucrados dentro del diseño son la madera de pino, que cuenta con unas características de resistencia, contracción y flexión, de impermeabilidad y es bastante trabajable. Esta me permite aserrarse, tiene un secado fácil y buenos acabados. El acero, la lámina de acero cold rolled es de excelente resistencia a la corrosión y proceso de laminación es en caliente o frío dependiendo del acabado y del calibre requerido. La tela o el textil chenil, que es una mezcla de algodón y poliéster, es un hilo de pelo a pelo cortado y tejido en punto de telar para ofrecer una textura cardada similar al velvetón, con un aspecto aterciopelado, voluminoso, de tacto suave y resistente. Para el proceso de producción se tuvo en cuenta que he realizado a través de una empresa que trabaja elaborando mobiliario de todo tipo, donde cuentan con maquinaria y herramienta para los procesos tanto mecánicos como manuales que exige cada elemento a producir. Tiene unas características en la producción o la fabricación del mobiliario en cuanto a su producción. La ficha técnica de producción del producto me permite ver cada una de las partes y cada una de las piezas necesarias para la construcción de cada uno de los productos, tanto los insumos como la materia prima usada, y un breve y corto resumen de los procesos. La ficha técnica de la silla que vemos a continuación, la ficha técnica de la mesa, donde también podemos ver las piezas, las cantidades utilizadas, los insumos y la materia prima usada, los procesos que se necesitan para la fabricación de este elemento. La mesa de centro, que cuenta con sus características. La ficha técnica de producción del sofá, que tiene sus procesos, las piezas necesarias, los materiales, sus insumos y cada uno de lo que involucra el proceso de producción de este producto. En cuanto a los costos de materia prima, da un total de 573.992 pesos. Los costos de total de insumos de 778.446. Esto es todo lo que me involucra el proceso de realización de toda la línea de mobiliario. Los costos variables, que incluyen la mano de obra, tanto de los elementos metálicos como los demás, el diseño y todo lo que involucra la parte operativa, dando un total de estos costos variables de 693.640. Y finalizando por el costo total del producto de su fabricación de 2.046.078 pesos. Sobre el total se obtiene una ganancia y esto me genera un precio total de venta al público, al usuario, de 2.557.597,5 pesos. En el análisis formal se tienen en cuenta los conceptos básicos como simetría, unión, ensamblaje y multifunción. En sus propiedades organolépticas es visual, es una línea de mobiliario simple y minimalista de estilo moderno e industrial. Se caracteriza por unas texturas lisas y suaves, como lo son los de los materiales involucrados. Su usabilidad se identifica como una línea con elementos para la sala y el comedor y me permite desarrollar las actividades. Semiótica, la mesa del comedor me permite desplegarse para ser usada en diferentes actividades con un número máximo de 6 personas.
En la parte sintáctica, la mesa tanto del comedor como del centro me permite tener unas superficies que resistan y soportan las diferentes actividades. Estas se despliegan y se elevan para realizar las actividades pertinentes. En la parte pragmática se interpretan como muebles multifuncionales para la sala y comedor, con los que se logra optimizar el espacio y aumentar la comodidad en las actividades realizadas en estos espacios. Como función estética cumple un estilo moderno, minimalista e industrial por sus formas simples y acabados. En la función práctica cumple una rápida instalación, es multifuncional, es de fácil manipulación y práctico al ser usado en las diferentes tareas. Optimiza el espacio permitiendo maximizar el número de puestos. En la función simbólica, las sillas y el comedor me permite reconocer cada uno de los elementos y la división de los componentes me permite visualizar de dónde se despliega y de dónde se eleva cada una de los mecanismos. Las sillas del comedor me permite ubicar una dentro de las otras, generándome un total de 8 piezas cuando están distribuidas en el espacio. Las sillas del comedor, sofá, sillas auxiliares y el puff me permiten soportar el peso de los usuarios. Estos elementos son extraíbles para aumentar los puestos y brindar la comodidad en el espacio. Como definición del mercado, los muebles de la línea de mobiliario son clasificados como productos de bien duradero, ya que son utilizados por un periodo de largo tiempo en el que se pueden pasar los años para necesitar reposición y reparación de los mismos. En la segmentación geográfica se encuentra en Cúcuta, Colombia. La segmentación demográfica es para hombres y mujeres de 8 a 85 años con una estabilidad económica y un estatus socioeconómico medio. La segmentación psicográfica, un estilo de vida activa, trabajadores, estudiosos, amistosos, independientes y disponen de suficiente tiempo para las actividades diarias. Pasan demasiado tiempo en su casa debido a que son hogareños. Segmentación conductual, tiene una buena percepción tanto de la marca como de los productos, ya que se adapta a su espacio y a los requerimientos. Tipo de mercado, desde el punto de vista geográfico, es un mercado local para la ciudad de Cúcuta y su área metropolitana. Según el cliente, el mercado del consumidor, el producto está dirigido para uso del consumidor directo. En tanto a mercado de competencia, no está establecido, ya que la competencia en el mobiliario no ofrece este tipo de producto. Para el tipo de mercado, según el tipo de producto, se encuentra el usuario del producto en bienes tangibles. Tipo de mercado según el tipo de recurso es un mercado de bienes duraderos, ya que me permite un uso continuado del producto antes de su desecho o destrucción. Los deseos en concretos de estos usuarios son desarrollar cómodamente y con facilidad las actividades, como lo son las actividades de alimentación, laborales, académicas, integración social, familiar, visita en el área de sala-comedor. Sus necesidades: organizar, soportar, desarrollar, desplegar, extender y almacenar. No existe una compañía o una empresa que provea este tipo de producto. Su distribución es directamente fabricante-consumidor. Para el uso debido de estos elementos que integran la línea de mobiliario, se hizo un instructivo, un manual de uso para su instalación, su uso y su mantenimiento tanto del comedor como de la sala y cómo funcionan los mecanismos de estos dos. Se tuvo en cuenta un sistema integral de marca donde incluye toda la parte de diseño, de identificación de esta línea de mobiliario. Se constituye de un logo, Home Assure, y su construcción y su área de protección. Los colores de la marca son dos, un azul con sus códigos y el negro con sus códigos. El color principal es el negro. En sus dos versiones, tanto positivo como negativo.
sus tamaños mínimos para impresión y digital, la tipografía usada en el logo y en el complemento del logo, y los usos que no se le debería dar al logotipo. Para la gestión de diseño que tenemos a continuación, esta nos permite observar los recursos tangibles e intangibles utilizados en los ámbitos de transformación, materialización, consumo y comunicación. Para lo que es la materialización, es la esencia del producto donde se encuentran sus diferentes componentes, como lo es el uso del producto, que es para sentarse, descansar, permitir desarrollar las actividades diferentes que se hacen en estos espacios. La transformación es la gestión y la capacidad tanto de maquinaria para la elaboración del producto. En esta se encuentran los componentes de maquinaria para transformación de los materiales. En la comunicación es lo que me permite identificar y relatar al producto. Dentro de ella se encuentran los procesos de embalaje, quien juega un papel importante, que es lo que permite proteger y contener al producto, además de ser el comunicador. Y en cuanto al consumo, consta de comprender al público y el posicionamiento del producto, donde su distribución es de manera directa, cortocircuito, fabricante-cliente. En cuanto a innovación, el tipo de innovación que se adoptó en este proyecto es la innovación de producto, donde se aporta un bien material mejorado en cuanto a sus características técnicas y en cuanto a su uso y función. La mejora se logra a través de los mecanismos, componentes, también con mejoras en los materiales. Este producto cuenta con características en cuanto a mecanismos y distribución de los mismos, teniendo componentes de ayuda mecánica donde me permite extender, desplegar, alargar, elevar e introducir los elementos que engloban cada una de las partes de la línea del mobiliario. La innovación de producto es el desarrollo de una nueva línea de mobiliaria, y esto me permite la realización de las actividades tanto de alimentación, laborales, académicas, integración social, familiar o de visita. En el análisis ambiental podemos encontrar que la materia prima, lo que es la lámina de madera de pino, tiene una transformación. Luego de esto, el desecho del material y la manera en la que se puede reciclar y se puede volver a usar. En el análisis ambiental del material metálico, se hace la transformación del material, se funde el material posterior a su desecho, se hace un supra-reciclaje, como lo es los lingotes de metal, para su posterior uso en diferentes productos. Lo que es la tela y la espuma del producto, este sí tiene un corto uso, y finalmente, cuando ya cumple su ciclo de vida, se desecha. Para las comprobaciones se tuvieron en cuenta el modelo de comprobación, que se realizaron unos renders como elementos, con los elementos que componen la línea del mobiliario, en la cual se muestra la respectiva composición y se hace la simulación tanto del color como de la textura de los materiales y los insumos utilizados. También se hace la ambientación del lugar. En la recolección de los datos de comprobación se tomaron en cuenta tres, donde se usaron esquemas desarrollados donde se muestra el antes del espacio ocupado por el mobiliario y las dimensiones que estos mismos ocupaban, asimismo el después del espacio ocupado por el mobiliario diseñado, que cumple con las funciones de poder desarrollar fácil y cómodamente las actividades propuestas en esta área de la vivienda. Como segundo, se usarán esquemas comparativos con el porcentaje del espacio de circulación antes y después, es decir, con el mobiliario anterior que tenía la vivienda y con la línea de mobiliario que se propone como solución. Finalmente, también se mostrará a través de imágenes como renders las diferentes configuraciones de los elementos que componen la línea de mobiliario que permiten el uso habitual de los mismos en las actividades que se realizan en el espacio de la sala y comedor. Para el cumplimiento de las condiciones de diseño se tuvo en cuenta el uso de la matriz QDF, donde me evalúa lo que son los requerimientos con mayor relevancia y las necesidades en relación a estos. Estos, los más importantes que se tuvieron en cuenta en cuanto a necesidades, son soportar comodidad, amplitud, usabilidad, resistencia versátil, y los requerimientos: practicidad, conveniencia, manipulación, ergonomía, mecanismos, confiabilidad, resistencia y estructurabilidad. Estos cuentan con unas características y se observó finalmente, o se obtuvo como resultado, un equilibrio tanto en el del desarrollo
como en el análisis de los requerimientos de diseño según sus necesidades. De acuerdo al cumplimiento de esto, se obtuvo un porcentaje donde se comprueban que se cumplieron las condiciones de diseño. Los recursos de comprobación. Para el objetivo específico número 1, que era disminuir la incomodidad en el desarrollo de las actividades del área sala-comedor de la vivienda, se usaron los esquemas de antes y después del espacio ocupado por el mobiliario y las dimensiones que estos mismos ocupaban. Asimismo, el después del espacio ocupado por el mobiliario. En la imagen número 1 nos damos cuenta del esquema donde involucraba anteriormente el espacio y el mobiliario que se usaba. Luego, en la imagen número 2 nos damos cuenta del espacio usado como circulación y del espacio que se usa cuando los elementos que conforman la línea de mobiliario están guardados, es decir, estas sillas auxiliares, el puff que está en su interior y las mesas las sillas que se encuentran dentro de las otras cuando están en no uso. Y en el tercero, cuando están totalmente desplegadas las partes de este mobiliario, las sillas auxiliares, el puff y las sillas del comedor que se extienden para hacer uso de ellos y el comedor en su mayor extensión para optimizar el espacio. Como segundo objetivo es aumentar el espacio de circulación en el área de sala-comedor de la vivienda. Los recursos de comprobación utilizados son esquemas comparativos con el porcentaje del espacio de circulación antes, que era de un 20%, y después de un 30%, es decir, con el mobiliario interior que tenía cada vivienda y el mobiliario que se propone como solución. Finalmente, facilitar el cambio de las actividades que se desarrollan en el área de sala-comedor. Los recursos de comprobación, como lo son los render, con las diferentes configuraciones de los elementos. Aquí en la primera imagen nos podemos dar cuenta que no se está haciendo uso de las dos sillas auxiliares y pues están guardadas en el interior del sofá. En la siguiente imagen nos podemos dar cuenta cómo se despliegan y cómo se hace uso de los diferentes elementos que la componen. En la siguiente, pues de otro ángulo, como se puede ver. En el siguiente bloque, cómo se ve desplegado el comedor con los diferentes puestos que son adicionales cuando está recogido y solo se está usando una parte de este elemento y cuando se usa la mayor parte de los elementos del comedor, como son las 6 sillas y la mesa extendida. Se concluyen estas comprobaciones como primer objetivo el disminuir la incomodidad en el desarrollo de las actividades del área comedor de la vivienda. La disminución de la incomodidad en las actividades se da ya que el comedor se puede expandir a 2 puestos más y así poder realizar otra actividad en este espacio, ya sea la de alimentación y se esté haciendo también la actividad académica en el momento. De la misma manera, en el espacio de sala, el sofá me permite desplegar de sus laterales 2 sillas auxiliares quienes me permiten interactuar en la actividad de integración social o familiar de una manera cómoda. Y en el momento en que no se esté usando, estos elementos puedan ser encajados en el respectivo lugar del sofá. Comparando los esquemas, se percibe una disminución significativa en la incomodidad en el uso de esta área. Como conclusión del segundo objetivo, que es aumentar el espacio de circulación en el área de sala-comedor de la vivienda. En un comienzo, el porcentaje de circulación en el comedor estaba sobre un 20% debido a que el 80% del espacio era ocupado por el mobiliario, siendo esto una incomodidad para los habitantes de la vivienda, ya que interfería en el desarrollo de las actividades ejercidas y en el cambio de ellas en dicho espacio. Para dar solución a aumentar el espacio de circulación se tuvo en cuenta tanto las dimensiones del espacio como de los elementos que componen la línea del mobiliario. De esta manera me permitieran extender y recoger según lo requiera cada actividad desarrollada en estos dos espacios, con estos dos productos. De manera que si está
un uso total me permita hacer la acomodación de 6 puestos en el comedor, y si no está usando, pues me aumente el espacio y me libere la zona de circulación. Asimismo, el sofá me permite ser extendido, donde se requiere el uso de las sillas auxiliares ubicadas en los laterales del sofá, de manera que se puedan usar en actividades tanto de integración social, familiar, y si no se está en uso, pues me permite guardar estos elementos para liberar espacio de circulación y pues poder circular de manera precisa en este área. Se aumentó el espacio en un 15% adicional, dando como porcentaje total un espacio para circulación libre de 35%, cuando los elementos del mobiliario se encuentren totalmente desplegados. Finalmente, con el objetivo número 3 se concluye que para facilitar el cambio de las actividades que se desarrollan en el área de sala comer de la vivienda, se comprueba este objetivo y se analiza los renders y elementos que comprenden la línea de mobiliario, evidenciando en ellos las actividades ejercidas en el área para sala y comedor y la relación entre el cambio de actividades que ejercen los usuarios en el espacio requerido para estas mismas actividades. También se puede ver la configuración de los elementos en el uso de las actividades que se ejercen por los usuarios, siendo estas actividades cambiantes a lo largo del día, permitiéndose entre sí una buena disposición tanto del espacio como de cada elemento situado en ella. Como conclusiones finales del proyecto, se concluye que la creación de la línea de mobiliario HomeAssure busca resolver una de las crecientes tendencias en Colombia, ya que hoy en día existe un alto crecimiento en la construcción y venta de proyectos de viviendas de interés social cada vez más reducidas, lo que lleva a la necesidad de poder amoblarlos encontrando los muebles más idóneos para poder equipar los espacios o áreas de las viviendas. Es por ello que con la creación de estos elementos se busca satisfacer la necesidad de amoblar el área sala-comedor de las viviendas de interés social de buen aire, contando con medidas específicas y diseño que aporte la optimización de este espacio en el apartamento. También se concluye que la elaboración de los renders me permite evaluar el proceso de diseño. Estas propuestas de diseño cumplen con los requerimientos de uso formales, estructurales, funcionales, técnico-productivos, económicos, de identificación y legales, cumpliendo también así con los objetivos planteados, adaptándose a las necesidades tanto del área intervenida como las necesidades de los usuarios que juegan un papel importante en la ejecución de las actividades que se desarrollan allí a través de la línea de mobiliario. A partir de las funciones práctica, estética y simbólica de la línea de mobiliario HomeAssure, obtiene una buena aceptación, ya que se percibe fácilmente el uso de los elementos que la componen y su comportamiento es óptimo a la hora de llevar a cabo las actividades que se ejercen allí, resultando un producto de fácil comprensión para cada uno de los usuarios. Y finalmente se concluye que llevar a cabo este proyecto fue toda una experiencia enriquecedora de la que se aprendió, no solo a coordinar con el resto de colaboradores de distintas disciplinas, sino que también me permitió el intercambio de conocimientos entre ellos y entre los míos. Finalmente concluyo y doy las gracias por su tiempo, por su disposición para evaluar y para comprender este proyecto que llevó a cabo no solo un aprendizaje nuevo, sino también el obtener un título en el cual pues trabajé durante algún tiempo. Muchas gracias y sin más que decir, hacen parte de lo que fue mi desarrollo académico.